The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. Imagina por un momento que la Biblia, ese libro que millones consideran sagrado, no solo fuera una guía espiritual, sino también un registro histórico respaldado por pruebas físicas. ¿Qué sentirías si te dijera que existen piedras, inscripciones y documentos que confirman que los personajes y eventos bíblicos realmente existieron? Durante siglos, críticos y escépticos han tachado a la Biblia de mito, de colección de leyendas sin fundamento. Sin embargo, la arqueología moderna ha comenzado a hablar, y sus hallazgos son sorprendentes. En diferentes rincones del mundo, enterrados bajo la arena del tiempo, se han descubierto evidencias que parecen gritar lo que muchos creyentes ya sabían. La Biblia no es un invento, sino un testimonio real de la historia. Hoy quiero que te hagas 3 preguntas muy simples. ¿Y si cada hallazgo arqueológico es una pieza de un rompecabezas que confirma la veracidad de la Biblia? ¿Por qué algunos descubrimientos generan tanto debate entre arqueólogos, historiadores y creyentes? ¿Qué significa para nuestra fe el hecho de que objetos milenarios respalden los relatos bíblicos? Estas preguntas serán el hilo conductor de este viaje. A lo largo de este video exploraremos 11 hallazgos arqueológicos impresionantes que han sacudido al mundo académico y han fortalecido la fe de millones. Desde inscripciones que mencionan a reyes hasta decretos imperiales que aparecen en las Escrituras, cada descubrimiento no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos invita a reflexionar en el presente. Pero aquí viene lo más fascinante. Muchos de estos hallazgos fueron realizados por accidente. Pastores de cabras, obreros en excavaciones o simples caminantes se toparon con piezas que llevaban siglos ocultas, como si la historia misma hubiera esperado el momento perfecto para salir a la luz. ¿Y qué nos dicen estas pruebas? Nos dicen que el rey David no fue un mito inventado para glorificar a Israel. Nos dicen que el exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén están documentados en decretos de reyes extranjeros. Nos dicen que figuras como Poncio Pilato o Caifás, que desempeñaron papeles cruciales en la vida de Jesús, dejaron su huella en la piedra y en la tierra. Nos dicen que ciudades enteras, como Jericó y posiblemente Sodoma, muestran huellas de destrucciones que encajan con el relato bíblico. La arqueología, lejos de contradecir la fe, en muchas ocasiones la fortalece. Cada hallazgo es como un testigo que se levanta desde las ruinas y confirma que lo que fue escrito en las páginas de la Biblia no nació de la imaginación humana, sino de hechos que realmente ocurrieron. Y aunque algunos investigadores intentan ofrecer explicaciones alternativas, lo cierto es que la acumulación de pruebas se vuelve demasiado contundente como para ignorarla. Este recorrido no pretende reemplazar la fe con arqueología, ni la arqueología con fe. Lo que sí busca es mostrar cómo ambas se entrelazan de manera sorprendente. Cada descubrimiento es como una voz que se alza desde el pasado y nos dice: sí, esto ocurrió. Sí, estas personas existieron. Sí, lo que lees en la Biblia tiene raíces en la realidad. Así que si alguna vez has dudado, si alguna vez alguien te dijo que la Biblia es solo un cuento, te invito a que te quedes hasta el final.
porque lo que vamos a ver no solo desafiará la incredulidad, sino que también renovará tu asombro por la palabra de Dios. Prepárate para un viaje que combina historia, arqueología y fe. Estos son 11 hallazgos bíblicos impactantes que confirman la Biblia. Número 11. La inscripción de Tel Dan. En las colinas del norte de Israel, a los pies de la antigua ciudad de Dan, un grupo de arqueólogos realizó un hallazgo que cambiaría la forma en que se percibía a uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, el rey David. Corría el año 1993 cuando un equipo de excavadores encontró fragmentos de una piedra inscrita en arameo. En un principio parecía una de tantas piezas arqueológicas, pero al unir los pedazos se reveló un texto que contenía una expresión sorprendente: Casa de David. Este detalle aparentemente sencillo encendió una enorme discusión en la comunidad académica. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, muchos historiadores aseguraban que el rey David era más mito que realidad. Según ellos, el relato bíblico de un monarca que derrotó a Goliat, unificó Israel y fundó una dinastía no era más que literatura nacionalista inventada siglos después. No había evidencia extra bíblica que confirmara su existencia. La inscripción de Tel Dan cambió todo eso. Este fragmento de piedra, datado en el siglo IX a.C., se cree que fue parte de una estela levantada por un rey arameo para conmemorar sus victorias militares. En ella se menciona explícitamente que derrotó a un rey de Israel y a un miembro de la casa de David, es decir, a un descendiente de David. En otras palabras, no solo se reconoce la existencia de Israel como reino, sino también de una dinastía davídica. Ahora bien, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la Biblia? Significa que cuando en 2 Samuel 5:4 se nos dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. No estamos leyendo una fábula piadosa, sino un reflejo de un hecho histórico. La arqueología respalda que existió un David real, con un reino lo suficientemente sólido como para que sus enemigos lo recordaran. La inscripción de Tel Dan también abre un panorama fascinante. Si la Biblia acierta en la existencia de David, ¿qué otras figuras históricas dadas por legendarias podrían también estar esperando confirmación en futuras excavaciones? Este hallazgo se convirtió en un precedente para valorar más seriamente los relatos bíblicos como fuentes históricas. Algunos críticos intentaron minimizar el descubrimiento. Argumentaron que la expresión «Casa de David» podría significar otra cosa, o que no necesariamente se refería al rey descrito en la Biblia. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en lenguas antiguas coincidieron en que la interpretación era clara. David existió, y su dinastía fue reconocida en la región. Y si reflexionamos más allá, nos damos cuenta de algo clave. El mensaje espiritual que la Biblia transmite acerca de David se vuelve aún más significativo cuando comprendemos que estamos hablando de alguien de carne y hueso, que caminó por estas tierras, que gobernó sobre un pueblo y que dejó una huella imborrable en la historia. La inscripción de Tel Dan nos invita a ver la Biblia no como un simple libro de fe, sino como una ventana al pasado que, una y otra vez, encuentra confirmación en las piedras y en la tierra. Cada vez que una prueba arqueológica como esta sale a la luz, no solo refuerza nuestra confianza en las Escrituras, sino que también nos conecta con la grandeza de un Dios que actúa en la historia real, en la historia de hombres y mujeres que existieron y dejaron un legado. Así, el primer hallazgo nos recuerda que la fe no se basa en cuentos inventados, sino en hechos históricos. Y David, aquel pastor que se convirtió en rey, no es un mito. Es una figura histórica confirmada por la arqueología. Número 10. El cilindro de Ciro. Entre los tesoros más importantes del mundo antiguo, se encuentra un objeto de arcilla cilíndrico, con inscripciones en escritura cuneiforme, conocido como el cilindro de Ciro.
Aunque a primera vista parece una simple pieza arqueológica, su contenido tiene implicaciones profundas, tanto para la historia universal como para la fe bíblica. El cilindro fue descubierto en 1879 en las ruinas de Babilonia, en el actual Irak, por un equipo de arqueólogos británicos. Data del siglo VI a.C. y fue elaborado durante el reinado de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. En él, Ciro relata sus conquistas y, lo más importante, decreta que los pueblos exiliados podían regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Este decreto tiene un eco directo en la Biblia. El libro de Esdras 1:1-4 narra cómo Dios movió el corazón de Ciro para permitir que los judíos, que habían estado en cautiverio en Babilonia, regresaran a Jerusalén para reedificar el templo. El texto bíblico dice: «Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá». El cilindro de Ciro es, por tanto, una confirmación arqueológica de este acontecimiento crucial. No solo valida la existencia de Ciro y su política de restitución, sino que también demuestra que lo narrado en Esdras se corresponde con un decreto real. Lo que la Biblia describe no es un invento literario, sino un reflejo fiel de lo que sucedió en la historia. Más allá de su relación con el relato bíblico, este hallazgo tiene un valor extraordinario en el mundo secular. Muchos lo consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia, pues en sus líneas se habla de libertad religiosa y del derecho de cada pueblo a regresar a su tierra y adorar a sus propios dioses, lo que para la arqueología moderna representa un avance en el respeto a la dignidad humana. Para el pueblo de Israel, fue la oportunidad de cumplir las promesas de Dios y volver a Jerusalén. La Biblia no presenta a Ciro como un rey piadoso de Israel, sino como un monarca extranjero que, sin conocer al Dios de los hebreos, fue utilizado por él como instrumento para cumplir sus planes. El profeta Isaías, en un pasaje escrito más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, ya había anticipado su papel. En Isaías 45:1 se le llama ungido del Señor, mostrando cómo Dios lo usaría para liberar a su pueblo. Imagina el impacto de este hallazgo en la comunidad científica y religiosa. Por un lado, los historiadores encontraron una prueba contundente de la política de tolerancia de Ciro. Por otro, los creyentes vieron en este cilindro una confirmación asombrosa de que las Escrituras se adelantaron a los hechos y los describieron con precisión. El cilindro de Ciro también revela algo profundo acerca del carácter de Dios. Su capacidad para usar incluso a reyes paganos y a imperios extranjeros para cumplir su voluntad. La historia del pueblo judío no se entiende sin el retorno del exilio, y ese regreso fue posible gracias a un decreto inscrito en arcilla hace más de 500 años. La relación entre este hallazgo y la Biblia es un ejemplo perfecto de cómo la arqueología no siempre proporciona confirmaciones literales, palabra por palabra, pero sí ofrece un marco histórico sólido que respalda la veracidad de los relatos. El cilindro de Ciro se convierte, entonces, en mucho más que un artefacto arqueológico. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by eBay.
Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Es un puente entre la fe y la historia, entre el relato bíblico y la evidencia tangible. Nos enseña que cuando Dios promete restauración, encuentra los medios para llevarla a cabo, incluso a través de gobernantes que no lo reconocen como Señor. Número 9. La tumba de Caifás. En el año 1990, durante unas excavaciones en el sur de Jerusalén, se realizó un descubrimiento que dejó atónitos a arqueólogos e historiadores. Un osario de piedra bellamente decorado con inscripciones que mencionaban a José, hijo de Caifás. Este hallazgo se convirtió en una de las evidencias más directas de la existencia de uno de los personajes más mencionados en los Evangelios, el sumo sacerdote Caifás. Para entender la importancia de este descubrimiento, hay que recordar quién fue Caifás. Según los Evangelios, él fue el sumo sacerdote que presidió el juicio religioso contra Jesús y que luego lo entregó a Poncio Pilato. En Mateo 26:3 leemos: Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Su papel fue central en los eventos que llevaron a la crucifixión de Cristo. El hallazgo consistió en una cueva funeraria que contenía varios osarios, es decir, cajas de piedra, donde se depositaban los huesos tras la descomposición del cuerpo. Una de estas cajas, más elaborada que las demás, tenía grabado el nombre de José, hijo de Caifás. Dentro se encontraron restos humanos que pertenecían a un hombre de unos 60 años, lo que coincide con la edad que pudo haber tenido el Caifás mencionado en la Biblia en el tiempo de Jesús. Este descubrimiento es impactante por varias razones. En primer lugar, confirma la existencia histórica de Caifás, una figura clave en la narración del Nuevo Testamento. Durante siglos, algunos críticos habían sugerido que ciertos personajes de los Evangelios eran invenciones literarias para dar dramatismo a la historia de Jesús. Sin embargo, la tumba de Caifás demuestra que este líder religioso existió y fue lo suficientemente importante como para recibir un entierro distinguido. En segundo lugar, el hallazgo ofrece una ventana a las prácticas funerarias judías del siglo I. Los osarios decorados eran utilizados por las familias más acomodadas y revelan no solo el estatus social del difunto, sino también aspectos de la cultura religiosa de la época. Que Caifás tuviera un osario tan elaborado encaja perfectamente con su posición como sumo sacerdote. La tumba de Caifás también plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo habría sido para los primeros cristianos escuchar que el hombre que había entregado a Jesús estaba enterrado en Jerusalén, la misma ciudad donde la fe en la resurrección estaba comenzando a crecer? Este contraste entre la tumba de Caifás, símbolo de la muerte y la oposición, y el sepulcro vacío de Cristo, símbolo de vida y victoria, es profundamente significativo. Los arqueólogos no tardaron en relacionar este hallazgo con los textos bíblicos, y aunque siempre hay debates académicos, la mayoría de los expertos coincide en que el osario pertenece al Caifás mencionado en los Evangelios. La inscripción es clara, y el contexto histórico encaja perfectamente. En definitiva, la tumba de Caifás es más que una reliquia arqueológica. Es una pieza del rompecabezas que confirma la historicidad del Nuevo Testamento y que nos conecta directamente con los días de Jesús en Jerusalén. Al contemplar este osario, no solo vemos piedra y huesos antiguos, sino un testimonio silencioso de que la historia bíblica tiene raíces firmes en la realidad. Número 8. La inscripción de Pilato. En 1961, en la antigua ciudad portuaria de Cesarea Marítima, se realizó un hallazgo que aportó una prueba arqueológica única
sobre uno de los personajes más famosos y controvertidos del Nuevo Testamento, Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea en tiempos de Jesús. Durante la excavación de un teatro romano, los arqueólogos encontraron una piedra caliza con una inscripción en latín. El texto, aunque fragmentado, incluía claramente el nombre Pontius Pilatus y lo identificaba como prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio. Esta fue la primera y hasta ahora más clara evidencia arqueológica de la existencia histórica de Pilato. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta ese momento, la figura de Poncio Pilato era conocida casi exclusivamente a través de los evangelios y de algunos escritos antiguos, como los de Filón de Alejandría y el historiador Josefo. Sin embargo, no existía ninguna prueba material de su gobierno. Para los escépticos, esto alimentaba la duda de si Pilato había sido realmente un funcionario histórico o si su papel había sido exagerado o incluso inventado por los primeros cristianos. El descubrimiento conecta directamente con el relato bíblico. En Mateo 27:2 se nos dice: «Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador». Ese título de gobernador coincide con el cargo que ostentaba, prefecto, una posición de gran poder dentro del sistema administrativo romano. Pilato no era un simple oficial, sino la máxima autoridad de Roma en la región. Este hallazgo también nos permite comprender mejor el contexto político de la época. Pilato gobernó Judea entre los años 26 y 36 d.C., un periodo marcado por tensiones entre los judíos y las autoridades romanas. Fuentes antiguas lo describen como un hombre duro, a menudo brutal, que reprimía con violencia los levantamientos y que no dudaba en imponer la autoridad de Roma por la fuerza. Esta imagen coincide con la tensión que se percibe en los evangelios, donde aparece como un gobernador atrapado entre las presiones del pueblo judío y su responsabilidad hacia Roma. La inscripción fue probablemente parte de una dedicatoria a un templo en honor al emperador Tiberio. Esto nos recuerda que los gobernadores romanos solían buscar el favor de sus superiores, erigiendo monumentos y dejando constancia de su lealtad al César. Pilato no fue la excepción. Su nombre quedó grabado en la piedra como muestra de su fidelidad al emperador. La inscripción de Pilato también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso a los gobernadores y líderes más duros para cumplir su propósito. Pilato intentó librarse de la responsabilidad, pero su decisión de entregar a Jesús a la cruz se convirtió en parte del plan divino de redención para toda la humanidad. Número 7. Las ruinas de Sodoma. Tal el-Hammam. Pocas historias bíblicas despiertan tanta curiosidad y controversia como la destrucción de Sodoma y Gomorra. El relato de Génesis 19 describe cómo Dios hizo llover fuego y azufre sobre estas ciudades debido a su maldad, borrándolas de la faz de la tierra. Durante siglos, muchos consideraron esta narración como mito o metáfora. Sin embargo, en tiempos recientes, la arqueología ha comenzado a ofrecer hallazgos sorprendentes que podrían estar vinculados con esta antigua catástrofe. En la región del Valle del Jordán, al noreste del Mar Muerto, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Tal el-Hammam. Desde 2005, un equipo internacional de arqueólogos ha excavado este lugar, descubriendo los restos de una ciudad que floreció durante la Edad del Bronce y que, de manera repentina, fue destruida por un evento de proporciones devastadoras. ¿Qué encontraron exactamente? Entre los hallazgos más impactantes destacan muros reducidos a escombros, cerámica derretida por temperaturas extremas, restos de construcciones pulverizadas y evidencias de un calor tan intenso que llegó a fundir materiales en cuestión de segundos. Los científicos que analizaron los restos concluyeron que la ciudad fue arrasada por una explosión en el aire, similar a la que causó el evento de Tunguska en Siberia en 1908. Este tipo de explosión ocurre cuando un meteorito o cometa entra en la atmósfera y detona antes de tocar tierra, liberando una energía equivalente
a la de varias bombas atómicas. Según los cálculos de los investigadores, la explosión sobre Tal el-Hammam alcanzó temperaturas superiores a los 2,000 grados Celsius, destruyendo instantáneamente la ciudad y todo lo que la rodeaba. Lo fascinante es cómo estos hallazgos recuerdan al relato bíblico. En Génesis 19:24 leemos: Entonces, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. La descripción encaja sorprendentemente bien con el escenario de una explosión cósmica que provocó fuego descendiendo del cielo. Los investigadores también notaron que This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. Series premiere on November 30th, only on MGM Plus. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Tras la destrucción de Tal el-Hammam, la zona quedó prácticamente inhabitable por siglos. El suelo se volvió infértil, posiblemente debido a la alta concentración de sales y minerales tóxicos liberados en el evento. Esto coincide con el testimonio bíblico de que la región se convirtió en un desierto estéril, un lugar que simbolizaba juicio y devastación. Más allá del debate académico, el hallazgo tiene un profundo impacto espiritual. Nos recuerda que los juicios divinos no son metáforas vacías, sino realidades que marcan la historia humana. Sodoma fue un ejemplo de corrupción, violencia e injusticia, y su destrucción se convirtió en advertencia para generaciones posteriores. El hecho de que la arqueología encuentre rastros de un evento que coincide con esta narración refuerza la seriedad del relato bíblico. Además, Tal el-Hammam nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la civilización. Una ciudad poderosa, con murallas imponentes y prosperidad económica, desapareció en cuestión de segundos. Esto nos recuerda que ningún poder humano, por grande que parezca, puede resistir cuando se enfrenta a la fuerza de la naturaleza o al juicio de Dios. En definitiva, Tal el-Hammam nos ofrece una ventana extraordinaria para entender que la Biblia no habla en parábolas cuando relata la caída de Sodoma y Gomorra. Los restos de esta ciudad destruida son un recordatorio tangible de que la palabra de Dios se cumple, ya sea en promesas de bendición o en advertencias de juicio. Número 6. Los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, un hallazgo fortuito transformó para siempre el estudio de la Biblia y del judaísmo antiguo. Un joven pastor beduino, buscando a una cabra perdida en las cuevas cercanas a Qumrán, en la ribera noroeste del Mar Muerto, lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de una vasija quebrándose. Lo que encontró allí no solo cambiaría la historia de la arqueología bíblica, sino también la confianza que tenemos en la transmisión de las Escrituras. Dentro de aquellas vasijas estaban ocultos rollos de manuscritos antiguos, perfectamente conservadas gracias al clima seco y al aislamiento de las cuevas. Lo que al principio parecía un hallazgo aislado, resultó ser solo el comienzo. En los años siguientes, arqueólogos y beduinos exploraron la zona y encontraron más de 900 documentos, en fragmentos y rollos completos, que datan del siglo III a.C.,
al siglo I.D.C. Estos textos, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, además de otros escritos religiosos judíos que arrojan luz sobre la vida espiritual, teológica y comunitaria de los judíos en tiempos de Jesús. El hallazgo más famoso fue el rollo de Isaías, encontrado casi completo. Este manuscrito, de más de 2000 años de antigüedad, contiene el libro de Isaías tal como lo conocemos hoy. Al comparar el texto con las copias medievales que se habían conservado hasta entonces, los estudiosos quedaron asombrados. El contenido era prácticamente idéntico, con variaciones mínimas que no alteraban el mensaje. Esto confirmó la fidelidad en la transmisión del texto bíblico a lo largo de siglos. Pero el valor de los manuscritos va más allá de la confirmación textual. También ofrecen un retrato único del contexto religioso del judaísmo del Segundo Templo. Allí encontramos documentos de una comunidad que muchos identifican con los esenios, un grupo judío que vivía apartado del resto de la sociedad, dedicados a la pureza ritual, a la oración y al estudio de la ley. Sus textos hablan de una inminente batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, de la llegada de un Mesías y de una estricta obediencia a la Torá. En Isaías 53, por ejemplo, el rollo hallado en Qumrán describe con detalle al siervo sufriente, aquel que cargaría con los pecados del pueblo. Este pasaje, escrito siglos antes de Cristo, es interpretado por los cristianos como una profecía directa de la pasión de Jesús. Encontrar que ese texto ya existía de forma intacta en un rollo del siglo II a.C. es un testimonio poderoso de la precisión y la antigüedad de las profecías mesiánicas. El impacto espiritual de los manuscritos del Mar Muerto es enorme. Refuerzan la confianza en la Biblia como un documento histórico y divino, preservado contra toda expectativa. Nos muestran que, a pesar de guerras, exilios y persecuciones, la palabra de Dios fue copiada con un cuidado tan meticuloso que, 2 milenios después, podemos leerla casi tal cual fue escrita. Además, este hallazgo nos recuerda la providencia divina. ¿Por qué estos manuscritos sobrevivieron ocultos en cuevas durante más de 2000 años? ¿Por qué aparecieron justo en el siglo XX, en una época en que el escepticismo sobre la Biblia estaba en auge? Muchos creyentes ven en ello la mano de Dios, sacando a la luz estas pruebas en el momento oportuno para fortalecer la fe. Número 5. Los muros de Jericó. Pocas historias bíblicas son tan conocidas como la caída de los muros de Jericó. El libro de Josué narra cómo el pueblo de Israel, después de cruzar el Jordán, se enfrentó a una ciudad fortificada imposible de conquistar por medios humanos. Sin embargo, siguiendo las instrucciones de Dios, marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días. Y al final, al sonar las trompetas, los muros se derrumbaron. Este relato, que parece sacado de una epopeya, ha sido objeto de burla por parte de muchos críticos. ¿Cómo puede una muralla entera caer simplemente por el sonido de trompetas y gritos? La arqueología, sin embargo, ha encontrado indicios sorprendentes que sugieren que este relato tiene una base real. A principios del siglo XX, el arqueólogo alemán Ernst Selin y más tarde el británico John Garstang excavaron en el sitio conocido como Tel es Sultán, identificado con la antigua Jericó. Lo que hallaron fue una ciudad con murallas imponentes que, en cierto momento, colapsaron de manera repentina. Garstang concluyó que los muros habían caído hacia afuera, algo inusual, ya que en un ataque normal las murallas caen hacia adentro debido al asalto de los enemigos. Este detalle llamó la atención porque coincide con lo descrito en Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Décadas después, la arqueóloga Kathleen Kenyon realizó excavaciones más detalladas en Jericó.
Sus estudios llevaron a debates, ya que ella fechó la destrucción de la ciudad alrededor del 1550 a.C., antes de la llegada de los israelitas, según la cronología tradicional. Sin embargo, otros especialistas han revisado sus conclusiones, argumentando que la datación podría ajustarse al periodo descrito en la Biblia, alrededor del 1400 a.C. El hallazgo de muros colapsados hacia afuera también resulta fascinante desde el punto de vista simbólico. Es como si Dios mismo hubiera empujado los muros para abrir camino a su pueblo, demostrando que la victoria no dependía de armas ni de fuerza militar, sino de obediencia y fe. Los debates académicos sobre Jericó continúan, y algunos arqueólogos todavía cuestionan la correlación exacta con el relato bíblico. Pero incluso en medio de las discusiones, la evidencia de un colapso repentino de la ciudad fortificada está allí, hablándonos de un acontecimiento extraordinario que transformó la historia de Canaán. Para los creyentes, Jericó no es solo una ruina arqueológica, sino un recordatorio espiritual. Así como Dios derribó los muros de una ciudad imposible de conquistar, también es capaz de derribar las barreras que parecen inamovibles en nuestras vidas. Los restos de Jericó, enterrados en la tierra durante milenios, son testigos silenciosos de una verdad poderosa. Cuando Dios actúa, nada puede resistirse. Número 4. La estela de Moab, Mesha. En 1868, un misionero alemán que recorría Jordania escuchó hablar de una piedra negra con extrañas inscripciones hallada en la ciudad de Dibán. Aquella piedra resultó ser uno de los descubrimientos más significativos de la arqueología bíblica. La estela de Moab, también conocida como la estela de Mesha. Lo que la convierte en un hallazgo impactante es que menciona directamente a figuras y lugares que aparecen en la Biblia. Allí se habla del rey Omri de Israel, del conflicto con su hijo y de enfrentamientos con el pueblo de Israel. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Incluso se hace referencia al Dios de Israel, lo que convierte a esta estela en una de las inscripciones más antiguas que lo mencionan fuera de la Biblia. El relato bíblico paralelo aparece en 2 Reyes 3, donde se describe la rebelión de Mesha contra el rey de Israel después de la muerte de Acab. Según la Biblia, Israel, Judá y Edom se unieron para luchar contra Moab, pero Mesha logró resistir. Lo fascinante es que tanto la estela como la Biblia narran el mismo conflicto, aunque cada uno lo hace desde su propia perspectiva. Para Mesha, la victoria fue total y obra de su dios, Chemos. Para la Biblia, la guerra fue compleja y terminó con un acto desesperado del rey moabita. Esta diferencia es normal, ya que cada parte exaltaba su versión. Sin embargo, el simple hecho de que ambos relatos coincidan en personajes, reinos y eventos
demuestra que estamos ante un acontecimiento histórico real. La historia de la estela en sí misma es sorprendente. Cuando los lugareños comprendieron el interés que despertaba, la rompieron en pedazos para evitar que los europeos la sacaran del país. Afortunadamente, antes se había realizado un calco de la inscripción en papel, lo que permitió a los arqueólogos reconstruir gran parte del texto. Hoy, los fragmentos originales y la copia se conservan en el Museo del Louvre en París. Desde una perspectiva espiritual, la estela también nos habla de contraste. Mesha atribuye sus victorias a Chemos, mientras que la Biblia atribuye todo poder y derrota al Dios verdadero. En esa tensión vemos reflejado cómo cada cultura interpretaba los mismos hechos bajo su cosmovisión. Pero lo esencial es que ambos coinciden en que esos hechos realmente ocurrieron. En conclusión, la estela de Moab es un monumento que, aunque fue levantado para glorificar a un rey pagano y a su Dios, terminó confirmando la realidad de los reyes de Israel y de los conflictos narrados en las Escrituras. Una vez más, la arqueología nos muestra que la Biblia está profundamente enraizada en la historia y que incluso las voces de los enemigos del pueblo de Dios terminan testificando la verdad de su palabra. Número 3. El prisma de Sennacherib. En el corazón de lo que alguna vez fue el poderoso imperio asirio, los arqueólogos descubrieron un artefacto fascinante conocido como el prisma de Sennacherib. Este objeto de arcilla, con forma hexagonal y cubierto de escritura cuneiforme, narra en detalle las campañas militares del rey Sennacherib, uno de los monarcas más temidos de la antigüedad. Su importancia radica en que confirma, con asombrosa precisión, los eventos descritos en la Biblia durante el reinado del rey Ezequías en Judá. El prisma fue hallado en Nínive, la capital del imperio asirio, en el siglo XIX, y actualmente se conservan varios ejemplares en museos como el Museo Británico de Londres y el Instituto Oriental de Chicago. Data del año 701 a.C., cuando Sennacherib emprendió una campaña contra los reinos de la región, incluido Judá. Lo más sorprendente es cómo su relato se entrelaza con el bíblico. En el prisma de Sennacherib, el rey se jacta de haber sitiado 46 ciudades fortificadas de Judá y de haber hecho prisioneros a más de 200,000 personas. Sin embargo, cuando se refiere a Jerusalén y al rey Ezequías, el tono cambia. Sennacherib afirma que encerró a Ezequías como a un pájaro en una jaula, pero nunca dice haber tomado la ciudad. Aquí encontramos una coincidencia directa con la Biblia. En 2 Reyes 18-19 se relata cómo Sennacherib invadió Judá y sitió Jerusalén, exigiendo tributo y jactándose de su poder. Sin embargo, la Escritura narra que en la noche, el ángel del Señor destruyó al ejército asirio, obligando a Sennacherib a retirarse a Nínive. La ausencia de una victoria sobre Jerusalén en el prisma confirma, de manera indirecta, pero poderosa, lo que la Biblia describe. Sennacherib no logró conquistar la ciudad. Este detalle es crucial. Los reyes antiguos rara vez registraban derrotas. Preferían exagerar victorias o simplemente omitir fracasos. Que Sennacherib haya presumido de encerrar a Ezequías sin mencionar la caída de Jerusalén revela que, efectivamente, no pudo tomar la ciudad. En su orgullo, convirtió su fracaso en propaganda, pero al hacerlo, dejó testimonio de un hecho que coincide con la Biblia. El prisma de Sennacherib también es una prueba de cómo la arqueología puede iluminar la Biblia. No se trata solo de confirmar nombres o fechas, sino de mostrar cómo las narraciones bíblicas se desarrollaron en un escenario real, con reyes, ejércitos y campañas que dejaron huellas tangibles en la historia. El prisma, escrito por los propios enemigos de Israel, se convierte en una confirmación externa de que lo que Dios había dicho se hizo realidad. En el mundo antiguo,
Los sellos eran objetos pequeños pero de enorme importancia. Se usaban para autenticar documentos, cerrar cartas o marcar pertenencias oficiales. Normalmente, llevaban grabados el nombre y a veces la figura de la persona a la que pertenecían, funcionando como una especie de firma personal. Encontrar un sello en una excavación arqueológica equivale, en cierto sentido, a descubrir la firma original de alguien que vivió hace miles de años. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en Jerusalén y otras zonas de Israel. Se han hallado sellos que pertenecieron a personajes mencionados en la Biblia. Uno de los hallazgos más famosos es el sello atribuido a Ezequías, rey de Judá. Descubierto en excavaciones cerca de la ciudad de David, este sello, también llamado Bulla, contiene la inscripción en hebreo antiguo, perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. No se trata de un nombre genérico, sino de una identificación clara del monarca que reinó en Jerusalén en el siglo 8 a.C., el mismo que aparece en 2 Reyes 18 como un rey que confió en el Señor y que enfrentó al poderoso Sennacherib de Asiria. El hallazgo es extraordinario porque vincula directamente la narración bíblica con un objeto oficial usado por el propio rey. La bulla de Ezequías confirma que existió un monarca con ese nombre, en ese tiempo y lugar, y que dejó testimonio tangible de su reinado. El valor de estos sellos radica también en lo que revelan sobre la administración y la vida cotidiana del reino de Judá. Cada sello representaba autoridad, autenticidad y responsabilidad. Saber que los mismos nombres que leemos en la Biblia aparecen grabados en pequeños pedazos de arcilla confirma que los relatos no se inventaron siglos después, sino que reflejan una sociedad real con líderes, escribas y gobernadores identificables. Por otro lado, el sello de Baruch nos muestra la importancia de quienes, sin ser reyes ni profetas, jugaron un papel clave en la transmisión de la palabra de Dios. Baruch no fue protagonista de grandes batallas, ni gobernó un reino, pero fue fiel en escribir las palabras del Señor dictadas por Jeremías. Su sello nos recuerda que Dios también valora el servicio silencioso y obediente de aquellos que preservan su mensaje para las generaciones futuras. Número 1. La inscripción de Nazaret. Entre los descubrimientos más intrigantes relacionados con la arqueología bíblica, se encuentra un decreto romano conocido como la inscripción de Nazaret. A diferencia de otros hallazgos que provienen de excavaciones en Israel o Jerusalén, este decreto fue hallado en el siglo XIX en Nazaret, y más tarde trasladado a Francia, donde actualmente se conserva en el Museo del Louvre. La inscripción, grabada en piedra caliza y redactada en griego, contiene un decreto imperial que prohíbe mover cuerpos de las tumbas bajo pena de muerte. En otras palabras, se trata de una ley contra la profanación de sepulcros. Aunque en apariencia puede parecer un edicto más dentro de las regulaciones romanas, su datación siglo I, D, C y su procedencia han generado un enorme interés. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Especialmente entre los estudiosos del Nuevo Testamento. El relato bíblico en Mateo 28 contra 12:15 nos dice que, tras la resurrección, los principales sacerdotes
sobornaron a los guardias para difundir la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras dormían. Si tal rumor comenzó a circular en Judea, no es descabellado pensar que Roma quisiera tomar medidas ejemplares para evitar disturbios o disputas en torno a las tumbas. La inscripción de Nazaret establece claramente que quien sea sorprendido removiendo cuerpos, piedras de tumbas o sellos funerarios será castigado con la pena capital. Este nivel de severidad resulta inusual, ya que, en general, la profanación de tumbas se castigaba con multas o sanciones menores. La aplicación de la pena de muerte sugiere que había una preocupación particular por evitar que los sepulcros fueran manipulados. Comenzamos con la inscripción de Tel Dan, que borró toda duda sobre la existencia del rey David, mostrando que no fue un personaje legendario, sino un monarca reconocido incluso por sus enemigos. Continuamos con el cilindro de Ciro, un decreto real que confirma el retorno de los judíos del exilio, tal como lo narra Esdras. Luego vimos la tumba de Caifás y la inscripción de Pilato, testimonios directos de dos hombres que jugaron un papel clave en la crucifixión de Jesús. Después, exploramos las ruinas de Sodoma en Tal el-Hammam, un hallazgo que sugiere una catástrofe cósmica idéntica a la descrita en Génesis. Más adelante, los manuscritos del Mar Muerto nos mostraron cómo la fidelidad en la transmisión del texto bíblico se mantuvo intacta a lo largo de los siglos, dándonos confianza en que lo que leemos hoy es lo mismo que se leía hace más de 2000 años. También vimos los restos de los muros de Jericó, que confirman una destrucción repentina que coincide con el relato de Josué. La estela de Moab, donde un rey pagano, sin proponérselo, corrobora las guerras narradas en 2 Reyes. Y el prisma de Sennacherib, que aunque lleno de orgullo, revela que Jerusalén nunca cayó en sus manos, en línea con la intervención divina registrada en Isaías y Reyes. Los sellos reales de personajes como Ezequías y Baruch nos permitieron casi estrechar la mano de figuras bíblicas, al ver su nombre grabado en arcilla hace más de 500 años. Finalmente, la inscripción de Nazaret nos recordó cómo la resurrección de Jesús generó tanta conmoción que hasta Roma tuvo que emitir un decreto especial sobre los sepulcros. Cada uno de estos descubrimientos tiene un valor incalculable. Para el historiador, son piezas de un rompecabezas que reconstruye el pasado. Para el creyente, son recordatorios de que la fe no está basada en fantasías, sino en hechos que la arqueología sigue desenterrando. Y para ambos, son pruebas de que la Biblia merece ser tomada en serio como fuente histórica y espiritual. Ahora bien, estos hallazgos no sustituyen la fe. La fe no depende de piedras, inscripciones o manuscritos, sino del encuentro personal con Dios. Sin embargo, lo que la arqueología nos ofrece es un eco visible de lo invisible. Huellas del paso de Dios por la historia, confirmaciones tangibles de que su palabra está profundamente arraigada en la realidad humana. En definitiva, lo que hemos visto en este recorrido es un recordatorio poderoso. La historia y la fe no están en conflicto, sino que caminan de la mano. Cada hallazgo arqueológico nos invita a abrir la Biblia con más confianza, sabiendo que no estamos leyendo mitos, sino relatos que tienen raíces en la historia real. Y ahora quiero dejarte con una reflexión. Si las piedras, los manuscritos y los sellos confirman la veracidad de la Biblia, ¿qué harás tú con ese testimonio? La arqueología puede mostrar que la Biblia es confiable, pero solo tú puedes decidir creerle a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Si este video fortaleció tu fe o te abrió los ojos a la grandeza de la Biblia, te invito a que lo compartas con alguien más. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir explorando juntos más pruebas de que la palabra de Dios sigue viva y vigente.